En el deslumbrante corazón del maratón internacional, donde el aire olía a dinero, ambición y geles energéticos de última generación, el universo del atletismo se postraba a los pies de un solo hombre, Klaus Müller. Era menos un atleta y más una corporación andante, una escultura de músculos perfectamente definidos, cincelada en los laboratorios más avanzados de Alemania, y envuelta en tejidos sintéticos que prometían desafiar las leyes de la física. Cada uno de sus movimientos era una declaración de poder, cada parpadeo una muestra de la confianza inquebrantable que le otorgaban sus multimillonarios patrocinadores, cuyos logos resplandecían como constelaciones en su pecho. Él era el futuro, la ciencia, la victoria inevitable. Y a su lado, tan cerca que la diferencia resultaba casi violenta, se encontraba Iker Rojas, un espectro silencioso llegado de las montañas de México. No llevaba logos, solo una camiseta de algodón desgastada por el sol y la dignidad. Su cuerpo era delgado, fibroso, un mapa de tendones forjado no en gimnasios, sino en los senderos escarpados de la Sierra Tarahumara. En sus manos, como una ofrenda sagrada, sostenía el único equipamiento que había conocido en su vida. Un par de huaraches, sandalias humildes, tejidas con la paciencia de generaciones, un susurro de la historia, frente al rugido del progreso. Klaus observaba a Iker de reojo, una sonrisa de superioridad apenas contenida curvando sus labios. Para él, el joven mexicano no era un competidor, era una nota de color, un adorno exótico que la organización había puesto a su lado para resaltar aún más su propia magnificencia tecnológica. En la mente de Klaus, una calculadora fría y precisa, Iker era una variable insignificante, un error estadístico. Pensaba en los miles de euros que costaban sus zapatillas, en los algoritmos que diseñaban su dieta, en los túneles de viento que perfeccionaban su postura. ¿Y este chico? Este chico traía paja en los pies. La sola idea le provocaba una risa interna, un eco de desdén que retumbaba en su ego. No veía un hombre, veía un fósil viviente, una reliquia de un pasado que él y su mundo de fibra de carbono se habían encargado de dejar obsoleto. Sentía el peso de las cámaras sobre él, la adoración de la prensa, y sabía que este era su escenario, su reino, y que el campesino a su lado solo servía para hacer su trono más alto. Iker por su parte sentía el torbellino de flashes y murmullos a su alrededor, pero no lo tocaban, su mente no estaba en aquella sala fría y artificial. Estaba en el amanecer sobre las barrancas, en el olor a pino y tierra húmeda, en el recuerdo de su abuelo enseñándole a atar las correas de sus primeros huaraches. «Corres con el viento, no contra él», le había dicho. «Escuchas a la tierra, ella te dirá cuánto puedes aguantar». Sentía el peso del legado de los rarámuri, los de los pies ligeros, fluyendo por sus venas. No sentía nervios, sino una profunda calma, una conexión con algo mucho más antiguo y poderoso que los neones y los contratos de patrocinio. Veía la arrogancia en los ojos de Klaus y no sentía ira, sino una extraña compasión. Aquel hombre, tan fuerte y perfecto por fuera, le parecía terriblemente frágil, desconectado de la única fuente de energía que nunca se agota, la propia tierra. Aferró sus huaraches con un poco más de fuerza, no por inseguridad, sino por gratitud. Eran su armadura, su historia, su poder silencioso. Un periodista, con el olfato entrenado para encontrar la anécdota que rompiera la monotonía de las estadísticas de rendimiento, estiró su micrófono hacia el lado más débil de la mesa. La pregunta flotó en el aire, cargada de una condescendencia disfrazada de curiosidad. «Señor Rojas, su equipamiento es poco convencional. ¿Puede contarnos algo sobre estas sandalias?» Iker esbozó una sonrisa humilde, abriendo la boca para compartir la historia de su pueblo, la sabiduría tejida en cada fibra de sus huaraches. Estaba a punto de hablar del honor, de la resistencia, de correr para celebrar la vida. Pero su voz nunca llegó a nacer. Una risa seca, metálica, como el chasquido de un látigo, estalló en los altavoces y silenció la sala. Klaus Müller le había arrebatado el micrófono al periodista con un gesto rápido y despectivo, su expresión transformada en una máscara de desdén absoluto. Se levantó, dominando la escena, y con un movimiento teatral, tomó uno de los huaraches de las manos de Iker, levantándolo con dos dedos como si estuviera sosteniendo un insecto muerto. Todas las cámaras giraron, haciendo un zoom implacable sobre la sandalia de paja y la mano enguantada en tecnología del campeón. El silencio que cayó sobre la sala fue repentinamente pesado,
un silencio ensurdecedor que amplificaba la humillación que estaba a punto de desatarse. «¿Equipamiento?», tronó Klaus, su acento alemán cortando el aire como un cristal roto. «¿Llamáis a estas reliquias de museo equipamiento?», sacudió la sandalia frente a los objetivos de las cámaras, una y otra vez. «Mis zapatillas», continuó, señalando sus propios pies calzados con neón y polímeros. «Están diseñadas con compuestos de respuesta cinética y una placa de fibra de carbono aeroespacial. Su desarrollo costó más dinero que el Producto Interior Bruto del pueblo del que vienes. Correr con... Asterisco esto asterisco, y la palabra sonó como un escupitajo. No es una proeza. Es un insulto. Un insulto a la ciencia, un insulto al progreso, un insulto a cada atleta que se esfuerza de verdad en este escenario. La humillación era ahora un veneno que se esparcía por la sala, total, pública, devastadora. Se escucharon risas ahogadas entre los periodistas, susurros cómplices que eran como pequeñas cuchilladas en el aire. Klaus, satisfecho, arrojó el guarache al suelo a los pies de Iker, un gesto final de desprecio. Pero Iker no se inmutó. No bajó la mirada. No permitió que la vergüenza quebrara su compostura. Con una calma que parecía de otro mundo, una serenidad que enfureció a Klaus aún más por su incomprensibilidad, se inclinó lentamente y recogió su sandalia del suelo. La limpió del polvo imaginario con la palma de su mano y la sostuvo de nuevo, su expresión tan serena como el pico de una montaña al amanecer. No pronunció una sola palabra, pero sus ojos, fijos en los de Klaus por un instante eterno, lanzaron una promesa silenciosa. Aquella promesa no estaba forjada en la ira del momento, sino en la resistencia de siglos. Era la promesa de sus antepasados, hombres y mujeres que habían corrido distancias imposibles, no por medallas, sino por supervivencia, por espíritu. Era la promesa de la tierra misma, paciente y tenaz, que siempre reclama lo que es suyo. Klaus Müller, en su torre de marfil construida con tecnología y arrogancia, le devolvió una mirada de acero, convencido de haber aplastado al insecto. Pero él no imaginaba el poder que estaba a punto de presenciar, no acababa de insultar a un simple corredor de un pueblo perdido. Acababa de desafiar a la historia misma, y la historia estaba a punto de responder. Tras la conferencia, el eco de la risa de Klaus Müller y el murmullo de los periodistas se desvanecieron, pero la humillación flotaba en el aire como un veneno invisible. Iker Rojas, sin embargo, no la respiró. En el silencio de su modesta habitación de hotel, mientras el mundo digital hervía con memes de sus guaraches y artículos que lo tildaban de «la broma del maratón», él simplemente se sentó en el suelo. No había rabia en su corazón, ni lágrimas de vergüenza en sus ojos. En su lugar, una calma gélida y una determinación tan antigua como las montañas de las que provenía se asentaron en su alma. Miró la sandalia que Klaus había arrojado al suelo, no como un objeto de desprecio, sino como una reliquia sagrada que había sido profanada. No necesitaba lanzar un desafío verbal, la carrera misma sería su respuesta. En ese instante tomó una decisión irrevocable. No correría para competir. Correría para enseñar una lección. Una lección escrita no con tinta, sino con el polvo del camino y el sudor de un espíritu inquebrantable. A la mañana siguiente, mientras Klaus Müller concedía entrevistas exclusivas desde la suite presidencial de un hotel de 5 estrellas, describiendo con detalle científico la superioridad de su régimen de entrenamiento y su calzado de 800 euros, Iker ya no estaba en la ciudad. Había tomado el primer vuelo de vuelta a casa, lejos del hormigón, del neón y de la arrogancia. Aterrizó en una pequeña pista de tierra y viajó durante horas por caminos sinuosos que ascendían hacia el corazón de la Sierra Tarahumara. El aire cambió, volviéndose más puro, más frío, impregnado del aroma a pino y a tierra ancestral. Cada kilómetro que lo alejaba del circo mediático, era un paso más hacia su verdadera fuente de poder. No buscaba un gimnasio de alta tecnología ni un nutricionista. Buscaba la sabiduría que no se puede comprar, la fuerza que no se puede fabricar. Buscaba a su abuela, Elena, la matriarca de su familia, cuyos ojos habían visto pasar casi un siglo de estaciones, y cuyas manos aún recordaban cómo tejer los guaraches más resistentes del valle.
La encontró sentada fuera de su pequeña casa de adobe, tejiendo con una paciencia infinita, como si estuviera entrelazando los hilos del tiempo mismo. No necesitaron palabras. Elena levantó la vista y vio en los ojos de su nieto el reflejo del insulto que había sufrido. Dejó su tejido a un lado. Sus manos arrugadas pero firmes tomaron las de Iker, y en ese contacto silencioso se transmitió todo el dolor, toda la ofensa y toda la resolución. «El hombre de metal se ha reído de los pies de la tierra», susurró ella, su voz como el crujido de hojas secas. «Cree que la velocidad se compra en una caja. Le enseñaremos que la resistencia nace del alma». Lo condujo al interior de la casa, a una pequeña habitación donde el aire olía a hierbas secas y a historia. De un viejo baúl de madera, sacó un par de huaraches distintos a los demás. Eran más oscuros, más rígidos, y las correas estaban trenzadas siguiendo un patrón que Iker nunca había visto. «Estos no son para caminar», dijo Elena. «Estos son para volar. Es el paso del viento silencioso», explicó su abuela, sosteniendo las sandalias sagradas con una reverencia que helaba la sangre. «Tus antepasados no corrían para ganar medallas. Corrían para convertirse en uno con la montaña, para que su aliento fuera el del viento y sus pies, el eco del corazón de la tierra. No se trata de mover las piernas más rápido, Iker. Se trata de encontrar el ritmo que no cansa, la cadencia que te permite correr desde que sale el sol hasta que la luna lo reemplaza sin que tu espíritu se quiebre». La técnica secreta no estaba en los músculos sino en la mente y en el alma. Exigía una concentración absoluta, una conexión tan profunda con el entorno que el corredor dejaba de sentir el impacto del suelo, el ardor de los pulmones, el peso de la fatiga. Se convertía en una fuerza de la naturaleza, imparable y serena. Elena le ató los huaraches a los pies, y el ajuste fue perfecto, como si hubieran estado esperándole toda su vida. El reto era monumental. Dominar en semanas lo que a sus ancestros les llevaba años perfeccionar. Y así comenzaron las semanas de preparación silenciosa. Mientras las redes sociales de Klaus Müller se llenaban de vídeos de él, en cintas de correr antigravitacionales, rodeado de científicos con batas blancas que medían cada uno de sus movimientos, Iker desaparecía en la inmensidad de las barrancas del cobre. Su entrenamiento era un ritual brutal y poético. Al amanecer, corría por senderos tan estrechos que un solo error significaría una caída mortal, aprendiendo a confiar en la sabiduría de sus pies. Al mediodía, subía pendientes casi verticales bajo un sol implacable, no para fortalecer sus piernas, sino para forjar una voluntad de hierro, enseñando a su cuerpo a ignorar las súplicas de rendición. Por la noche, meditaba bajo las estrellas, sincronizando su respiración con el pulso lento y poderoso de la tierra dormida. No había cronómetros, ni monitores de frecuencia cardíaca, ni geles energéticos. Solo estaban él, las enseñanzas de su abuela, y el espíritu indomable de los rarámuri fluyendo por sus venas. El contraste no podía ser más violento. En Múnich, Klaus publicaba una foto sonriente en un jet privado, con el pie apoyado sobre una caja de sus zapatillas de última generación, y la leyenda, «Camino a la victoria». Algunos prefieren volar, otros, caminar con sandalias de paja, #ciencia, #progreso, #sin rivales. La publicación recibió cientos de miles de me gusta y comentarios burlones hacia el corredor mexicano. Se sentía invencible, el pináculo de la evolución atlética, y la idea de que aquel campesino pudiera suponer una amenaza le parecía tan absurda que se había convertido en su chiste privado. Pasaba sus días entre sesiones de fisioterapia criogénica y fiestas con otros atletas de élite, brindando por una victoria que ya daba por sentada. La arrogancia era su combustible, y estaba a punto de consumirlo por completo. De vuelta en México, Iker dominó la forma, pero el espíritu de la técnica aún le escapaba. Podía correr durante horas, su cuerpo respondía con una eficiencia asombrosa, pero su mente todavía luchaba. Sentía el esfuerzo, sentía el dolor, aunque fuera en un rincón lejano de su conciencia. «Todavía corres sobre la tierra», le dijo su abuela una tarde, tras observarlo llegar con el rostro tenso. «Debes correr con ella. Deja de luchar, escúchala, siente cómo te empuja hacia adelante, no eres tú quien corre, Iker, es la montaña la que corre a través de ti». Aquella noche, bajo una luna llena que bañaba los cañones con una luz plateada y fantasmal, Iker corrió de nuevo. Esta vez, vació su mente de todo, de la humillación, de la carrera,
de la victoria. Solo se concentró en el sonido de sus huaraches contra la piedra, en el aire frío entrando en sus pulmones, en el latido de su propio corazón. Y entonces, sucedió. En mitad de la noche, en la cima de una meseta desolada, la barrera entre su cuerpo y el mundo se disolvió. Dejó de sentir el impacto de sus pies. Su respiración se volvió tan ligera como la brisa. El dolor desapareció, reemplazado por una oleada de energía pura y serena que parecía emanar del propio suelo. Corrió y corrió, no con la fuerza de sus músculos, sino impulsado por una fuerza ancestral que lo llevaba en volandas. Vio el amanecer pintando el horizonte y no sintió ni una pizca de fatiga. Había encontrado el paso del viento silencioso. Se detuvo, y por primera vez en semanas, una sonrisa tranquila iluminó su rostro. No era una sonrisa de triunfo, sino de paz. Estaba listo. La tierra misma le había dado su bendición. Semanas se pasaron, y mientras el campeón se exhibía, el joven de la sierra afianzó su poder en el más absoluto de los secretos. El día de la carrera se acercaba, un punto de colisión inevitable entre dos mundos, entre la arrogancia de la tecnología y la sabiduría silenciosa de la tradición. Klaus Müller volaría hacia la línea de salida convencido de su superioridad divina, sin saber que Iker Rojas no iba a correr contra él. Iba a llevar consigo la fuerza de 1 millar de ancestros y el poder inquebrantable de las montañas. Se está preparando en secreto. ¿Crees que la tradición puede vencer a la tecnología? Comenta abajo y suscríbete para no perderte la confrontación final. El día del maratón internacional amaneció con un cielo de acero y un aire cargado de electricidad. Una marea de cuerpos de élite se agolpaba en la línea de salida. En el centro de todo, como un sol oscuro, estaba Klaus Müller. Confiado, arrogante, invencible en su propia mente. Ajustó sus zapatillas de fibra de carbono, un ritual de superioridad. Buscó con la mirada a Iker entre la multitud. Lo encontró. Y sonrió con desprecio. Para él, el chico de los huaraches era el chiste final antes de su coronación. Iker, ajeno al desdén, simplemente respiraba. Hondo. Lento. Sus ojos no veían a los competidores, veían el horizonte. El disparo de salida resonó como un trueno. Klaus explotó. Se catapultó hacia adelante, una demostración de poderío bruto y tecnología perfecta. En menos de 1 kilómetro, ya lideraba en solitario. Su zancada era una obra de ingeniería. Precisa, implacable, devoraba el asfalto. Las cámaras en las motocicletas luchaban por seguir su ritmo. Los comentaristas gritaban su nombre, extasiados. Es una máquina, simplemente inhumano. Mientras tanto, Iker corría con una calma desconcertante. No sprintó, no luchó por una posición. Simplemente encontró su ritmo. Un ritmo constante, casi hipnótico. Se dejó engullir por el pelotón principal, desapareciendo de la vista. Los primeros 10 kilómetros pasaron. Klaus aumentaba su ventaja segundo a segundo. Miraba a los monitores gigantes a los lados de la carretera deleitándose con su propia imagen. 20 kilómetros. La mitad del camino. Klaus parecía fresco como una rosa. Incluso tuvo la audacia de guiñar un ojo a una de las cámaras. La multitud rugía. La victoria parecía no solo inevitable, sino humillante para el resto. Iker seguía en su propio mundo. Paso a paso. Respiración a respiración. 30 kilómetros. El muro. El punto donde los cuerpos de los mortales se rompen. Una fina capa de sudor perlaba por fin la frente de Klaus. Una pequeña punzada en su gemelo. La ignoró. Era el campeón. El dolor no se atrevía con él. Pero la punzada volvió. Más fuerte. Una mueca casi imperceptible deformó su sonrisa de superioridad. Su forma perfecta empezó a mostrar una grieta minúscula. Casi invisible. Pero estaba ahí. Kilómetro 35. El infierno en la tierra. El cuerpo de Klaus gritaba. La máquina perfecta estaba sobrecalentada. El dolor en su gemelo era ahora un cuchillo al rojo vivo. Su respiración era un fuelle descontrolado. Miró hacia atrás. Esperaba ver el vacío, ver la confirmación de su dominio absoluto. Pero no vio el vacío. Vio una figura. Lejana pero acercándose.
Una silueta que se movía de una forma extraña. No corría. Se deslizaba. Klaus entrecerró los ojos, incrédulo. El sudor le nublaba la vista. No podía ser. Era él. El chico de las sandalias de paja. Y no parecía cansado. No parecía humano. El pánico, una emoción que Klaus creía haber erradicado de su sistema, floreció en su pecho como un veneno helado. La multitud empezó a murmurar. Los comentaristas confundidos buscaron en sus monitores. Hay un corredor no identificado, ganando posiciones a una velocidad imposible. Iker Rojas se acercaba. Implacable como la marea. Sereno como una montaña. La aparente derrota del mexicano se estaba transformando, segundo a segundo, en la pesadilla del campeón. Klaus sintió el miedo por primera vez en su vida. Y entonces, el verdadero espectáculo comenzó. Iker cerró los ojos por un instante. 1. 2 segundos. El rugido de la ciudad se desvaneció. El asfalto caliente desapareció bajo sus pies. Escuchó la voz de su abuela en su mente. No luches contra el camino, conviértete en el camino. Eres el viento que barre el cañón. Sintió la tierra de la Sierra Tarahumara llamándolo. Y su cuerpo respondió. Abrió los ojos. Ya no eran los ojos de un hombre. Eran los ojos de un depredador ancestral. Su ritmo cambió. Súbitamente. Espectacularmente. Sus pies ya no tocaban el suelo. Rozaban el asfalto. Un susurro. Un fantasma. Era el paso del viento silencioso. Pasó junto a un corredor keniano, cuyo rostro era una máscara de agonía. El keniano ni siquiera lo vio llegar. Pasó junto a un etíope, campeón olímpico, que se tambaleaba al borde del colapso. Como una brisa. El silencio cayó sobre la multitud que lo veía pasar. Un silencio ensordecedor. Luego, un grito ahogado colectivo. ¡Imposible! Los comentaristas perdieron la compostura. Miren eso, no está corriendo, está volando. Cada paso era perfecto. Sin esfuerzo. Letal. La distancia con Klaus se evaporaba. 100 metros. 50. 10. Klaus lo escuchó llegar. No por el sonido de sus pasos, sino por el silencio que lo precedía. Se giró. Y lo vio. Iker estaba a su lado. Flotando. Sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo. El pánico absoluto en los ojos de Klaus. La paz infinita en los de Iker. No había odio. No había revancha. Solo había certeza. Y entonces, lo adelantó. Sin acelerar. Sin cambiar su expresión. Simplemente continuó su vuelo. Dejó atrás al campeón del mundo como si fuera una estatua de piedra. Un monumento a la arrogancia que se desmoronaba. Klaus tropezó. Su cuerpo y su espíritu se rompieron en el mismo instante. La multitud explotó. El silencio se convirtió en un rugido que sacudió los cimientos de la ciudad. Gritaban un nombre. ¡Iker! 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 Él no los oía. Solo oía el viento. La línea de meta apareció ante él. No sprintó, no lo necesitaba. La cruzó con la misma gracia serena con la que había corrido el último kilómetro. Se detuvo. Llevó una mano a su corazón. Y miró al cielo. Una ofrenda silenciosa a sus ancestros. La victoria no fue una victoria. Fue una vindicación. Una lección. El talento ancestral había silenciado al mundo. La humildad había aplastado a la tecnología. El chico de las reliquias de museo era el nuevo rey. Si tú también crees en la fuerza de la humildad, deja tu like y comenta, victoria. Minutos más tarde, cojeando y con la mirada perdida, Klaus Müller cruzó la línea de meta. Su cuerpo, una máquina de precisión que valía millones, se desplomó sobre el asfalto. El colapso no fue solo físico, fue el derrumbe de un imperio construido sobre la arrogancia y la fibra de carbono.
Los equipos médicos corrieron hacia él, pero los apartó con un gesto débil. Su orgullo, aunque hecho añicos, aún se negaba a aceptar la ayuda. A través de una neblina de dolor y agotamiento, sus ojos buscaron desesperadamente una sola figura entre el caos de cámaras y reporteros. Allí estaba Iker, no sobre un podio, sino de pie, sereno, mientras la prensa le gritaba preguntas. Sostenía sus huaraches en una mano, no como un trofeo, sino como un objeto sagrado. No había rastro de burla en su rostro, solo una calma profunda que a Klaus le pareció de otro mundo. Con un esfuerzo sobrehumano, el campeón alemán se puso en pie. Cada músculo de su cuerpo protestaba, pero una fuerza nueva, nacida de la más profunda humillación, lo impulsaba hacia adelante. Tenía que entender. Tenía que enfrentarse a la verdad que acababa de destrozar su realidad. La multitud se abrió a su paso, creando un pasillo silencioso entre el titán caído y el humilde vencedor. Las cámaras giraron, anticipando el clímax final de aquella increíble historia. El mundo entero contuvo la respiración, esperando una confrontación, una explosión de ira o de resentimiento. Klaus se detuvo frente a Iker. El contraste era brutal, la tecnología rota frente a la tradición intacta. Miró los ojos tranquilos del joven mexicano, y por primera vez, no vio a un campesino, sino a un rey. Vio una fuerza que él nunca podría comprar ni fabricar. Su garganta estaba seca, sus labios agrietados. Las palabras que quería decir luchaban por salir, ahogadas por el peso de su ego destrozado. Bajó la vista hacia las sandalias de paja, aquellas reliquias de museo, que se habían convertido en el símbolo de su aniquilación. «Yo, no lo entiendo», susurró Klaus, su voz apenas audible por encima de los clics de las cámaras. No era una pregunta, era una confesión. La confesión de un hombre que se había creído un dios, y acababa de descubrir que no sabía nada sobre el verdadero poder. Iker no respondió de inmediato. Simplemente esperó, permitiendo que el silencio hiciera su trabajo, que la lección se asentara en el alma rota del hombre que tenía delante. Le ofreció a Klaus no lástima, sino la dignidad de enfrentar su propia derrota sin interrupciones. Finalmente Klaus levantó la mirada, sus ojos azules llenos de una dolorosa claridad. «Tu técnica, tu resistencia, no es de este mundo, me has humillado». Admitirlo en voz alta, frente a todos, fue el acto más difícil y, a la vez, más liberador de su vida. «No te he humillado yo», respondió Iker con una voz suave pero firme, que cortó el aire, «te ha humillado tu propia soberbia. Creíste que la carrera se ganaba en un laboratorio, con máquinas y con dinero, pero la verdadera carrera, la que importa, se corre aquí dentro». Iker se llevó una mano al corazón, un gesto simple pero cargado de un significado milenario. No había arrogancia en sus palabras, solo la transmisión de una sabiduría ancestral. Estaba compartiendo el secreto, no para regodearse en la victoria, sino para enseñar al vencido. En ese instante, Klaus Müller comprendió. Comprendió que había pasado toda su vida fortaleciendo su cuerpo, pero había dejado que su espíritu se atrofiara. Había construido un castillo de oro sobre cimientos de arena, y el viento silencioso de la sierra lo había derribado sin esfuerzo. Con un gesto que dejó al mundo boquiabierto, Klaus inclinó la cabeza. No fue una simple inclinación, fue una reverencia. Un acto de sumisión total, no ante el hombre, sino ante el espíritu que representaba. «Me has enseñado una lección», dijo. «Tu tradición es más fuerte que mi ciencia». Iker asintió lentamente, aceptando la disculpa con la misma gracia con la que había aceptado la victoria. No extendió la mano para un apretón forzado. Simplemente reconoció el momento, permitiendo que esa imagen de redención quedara grabada en la memoria de todos los presentes. La escena final no tuvo lugar en el podio, rodeado de patrocinadores y trofeos de oro. Tuvo lugar semanas después, a miles de kilómetros de distancia, bajo el sol generoso de la Sierra Tarahumara. Iker había vuelto a casa, no como una celebridad mundial sino como un hijo. Las cámaras de los noticiarios lo encontraron allí, no en una mansión sino sentado en el suelo de tierra junto a su abuela, Elena. Estaban reparando juntos un par de huaraches viejos, sus manos, unas jóvenes y fuertes, otras viejas y sabias, trabajando en perfecta armonía. El trofeo del maratón, una imponente copa de plata,
estaba en un rincón de la modesta casa de adobe, utilizado por los niños del pueblo como un juguete más. Para Iker, aquel objeto de metal era frío e impersonal. Su verdadero premio era la sonrisa orgullosa de su abuela. Estaba rodeado de su gente, de su comunidad. Ellos no celebraban al campeón, celebraban al niño que había honrado sus raíces. No le pedían autógrafos, compartían con él tortillas calientes y el agua fresca del pozo. Esa era la verdadera gloria, una que no se desvanece. Un periodista le preguntó si volvería a competir, si defendería su título. Iker sonrió, mirando a los niños que corrían descalzos a su alrededor, ligeros como el viento. Su respuesta fue tan simple como profunda, un eco de la filosofía de su pueblo. «Ya corrí mi carrera más importante», dijo, mientras ataba una nueva correa de cuero a la sandalia. «Demostramos que el corazón de nuestra gente late más fuerte que cualquier motor. Ahora, mi deber es asegurarme de que ellos nunca olviden cómo escuchar el suyo». El narrador omnisciente intervino, su voz superponiéndose a la imagen de Iker enseñando a un niño a atarse sus primeros huaraches. La cámara se alejó lentamente, mostrando la inmensidad de las barrancas, un paisaje eterno e indomable, como el espíritu de sus habitantes. Klaus Müller aprendió aquel día que la arrogancia construye muros, pero la humildad y la tradición construyen legados que perduran a través de los siglos. Descubrió que la verdadera fuerza no se mide en caballos de potencia ni en megabytes de datos, sino en la conexión con la tierra. La victoria de Iker no fue solo la de un atleta, fue la victoria de un legado. Un recordatorio para el mundo entero de que, en la carrera de la vida, la tecnología más avanzada que poseemos es el espíritu humano, transmitido de generación en generación. Su historia se convirtió en una leyenda, contada en todos los rincones del planeta. La historia del chico de las sandalias de paja que silenció al mundo no con velocidad, sino con sabiduría. Un faro de esperanza para todos los que se sienten pequeños frente a los gigantes. Demostró que no importa de dónde vengas, ni cuán humildes sean tus herramientas. Si corres con el corazón, con el espíritu de tus antepasados guiando tus pasos, eres invencible. Porque no corres solo, corres con la fuerza de la historia a tu lado. La imagen final se congeló en el rostro sonriente de Iker. No la sonrisa de un campeón que ha conquistado el mundo, sino la de un hombre que está exactamente donde debe estar, en casa, en paz, siendo un eslabón más en una cadena inquebrantable. Su legado no serían los récords ni las medallas, sino la lección que enseñó: el respeto por las raíces es la fuente de la fuerza más pura. La humildad no es una debilidad, sino el superpoder silencioso que, al final, siempre gana la carrera. La historia de Iker nos recuerda que dentro de cada uno de nosotros, hay una fuerza ancestral esperando ser despertada. Un poder que no se encuentra en las tiendas ni en la tecnología, sino en la conexión con quiénes somos y de dónde venimos. Su triunfo fue un canto a la dignidad, a la resistencia silenciosa de aquellos a quienes el mundo moderno a menudo olvida o desprecia. Un recordatorio de que las verdaderas reliquias de museo no son las que se usan en los pies, sino las que se guardan en el alma. El mundo vio a un corredor ganar un maratón, pero lo que realmente presenció fue el eterno ciclo de la vida, cómo la raíz más profunda y humilde puede hacer florecer la flor más espectacular, capaz de eclipsar cualquier construcción artificial, por muy brillante que parezca. Aquel día, la tecnología no perdió contra la tradición, simplemente se le recordó su lugar. Se le recordó que es una herramienta útil, pero que nunca, jamás, podrá reemplazar el poder inmenso y atemporal del espíritu humano, forjado en la tierra y pulido por el tiempo. La imagen de Klaus Müller inclinando la cabeza se convirtió en un símbolo universal, el símbolo del momento en que la soberbia se rinde ante la verdad. El momento en que el progreso se da cuenta de que, para avanzar, a veces es necesario mirar hacia atrás con respeto. Iker nunca buscó la fama, solo el honor. Y al no buscarla, la encontró de la forma más pura posible. Se convirtió en un héroe, no por lo que ganó, sino por lo que representó con acento agudo. La prueba viviente de que la autenticidad es la fuerza más poderosa del universo. Su historia no termina aquí. Su historia vive en cada persona que, a partir de ese día, miró sus propias raíces no como un ancla, sino como una fuente de poder. En cada uno que decidió caminar su propio camino con orgullo,
sin importar cuán humildes fueran sus sandalias. El eco de sus pasos ligeros resuena todavía. Un recordatorio constante de que para volar alto, primero hay que tener los pies firmemente plantados en la tierra que nos vio nacer. Ese es el verdadero secreto de los pies ligeros y del corazón invencible. La lección fue clara, simple y devastadora para los arrogantes. Puedes tener las mejores zapatillas del mundo, pero si no tienes un camino en tu corazón, solo estarás corriendo en círculos, sin llegar nunca a ninguna parte que realmente importe. Iker Rojas no solo ganó una carrera, le devolvió al mundo una verdad olvidada. Una verdad tan simple y poderosa como el latido de un corazón, tan resistente y humilde como un par de sandalias tejidas con la paciencia de generaciones. Si tú también crees que la humildad siempre vence y que nuestras raíces son nuestra mayor fortaleza, deja tu like y comparte esta historia para inspirar a más personas. Suscríbete para no perderte ni una sola historia que te recuerde el poder que llevas dentro.